para la conciliación, el doctor Ramiro Escandón, tema muy delicado que tiene que ver con lo pasado en las últimas horas en materia de intervenciones. Señor Procurador, gracias por estar en Caracol Radio y buenos días para usted. Buenos días a usted y a todos los oyentes, ¿cómo está? Tenemos la posición de la Procuraduría, tenemos la respuesta de la Supersalud. Yo quiero ser muy concreto con usted en la pregunta. ¿A ustedes les entregaron el expediente que sustentó la intervención de Sanitas y de 9PS de parte, por supuesto, de la Supersalud? Gustavo, cuando llegamos a las 4:30 de la tarde, pedimos el expediente. En ese momento no nos fue entregado y como conocemos cuál es el sustento que debe tener ese tipo de actos administrativos, además de los que ellos citaban, entonces les pedimos los documentos que hacían el sustento. Después de todo lo que ustedes ya han escuchado en medios, a las 9:40 de la noche nos entregaron algunos documentos que estamos en proceso de evaluación. Procurador, normalmente cuando se lleva una intervención de estas características debe existir como un expediente que muestre paso a paso por qué llegó la superintendencia a esa decisión. Ese expediente, así, esas carpetas gordas, ¿es lo que ustedes estaban buscando y no encontraron? Pues en realidad, digamos que la tecnología ha cambiado mucho. Luego, las carpetas gordas a veces existen o a veces existen expedientes digitales. Independientemente de cómo se lleve a cabo, el artículo 36 del Código Contencioso dispone que cada vez que se va a hacer una actuación administrativa debe existir un expediente. Entonces solicitamos, ya fuera en expediente magnético, de hecho llevamos discos duros para recibirlo, o en expediente físico, que nos entregaran la información, y pues se demoraron 5 horas en entregárnosla. Procurador, toda esa diligencia de intervención, por ejemplo, en el caso de Sanitas, desde la perspectiva de la Procuraduría, ¿se hizo en los tiempos y con los protocolos debidos o hubo una especie de afán, una especie de diligencia express para hacer precisamente la intervención? Es lo que nosotros estamos evaluando. Digamos que precisamente para ello necesitábamos verificar cuál fue el soporte, el sustento y si se siguieron todos los protocolos que es adecuado conforme a la decisión que se estaba tomando, y por ello pues estábamos buscando el expediente y los documentos que lo sustentan. ¿Cuáles son las supuestas? supuestas? La evaluación de si eso cumplió o no cumplió con los protocolos es una respuesta que yo en este momento no te puedo dar, porque como te digo, hasta anoche a las 9:40 de la noche nos entregaron los documentos. Claro, pero de forma supuesta, o sea, supuestamente, ¿cuáles serían las irregularidades que van ustedes a comprobar en que podría haber incurrido o no el doctor Luis Carlos Leal, el superintendente? Pues como le digo, yo no puedo hablar todavía de supuestas irregularidades o no. Yo tengo que verificar la información que él me entregó. Lo único es que a la hora que llegamos a buscar el expediente, ya fuera digital, ya fuera electrónico, no nos fue entregado sino hasta las 9:40 de la noche, y alguna información que le pedimos, o pues decían que no la tenían en ese momento, que el expediente no estaba, o que lo tenía otro funcionario que tampoco se encontraba. Como pues digamos, para nosotros esa información es la que tenemos que evaluar para verificar si efectivamente hubo irregularidades o no en la toma de intervención de Sanitas y de Nueva EPS. Procurador, las expresiones que el superintendente hizo en sus redes sociales hace meses, cuando no tenía un cargo en el Estado, frente a la EPS Sanitas, en la que la acusa de irregularidades, de 1000 cosas, etcétera, ¿esas dieron razón también a que la Procuraduría se haya presentado en la superintendencia a pedir toda esta información? En realidad no, en realidad la razón de intervenir de parte de nosotros en función preventiva y en función de intervención administrativa se da porque estamos hablando de más de 15 millones de usuarios en salud, y conforme al artículo 277 de la Constitución Política, pues la Procuradora General, a través de sus delegados, y así fue como sucedió, pues tiene el deber de amparar y velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, dentro de los cuales, por supuesto, la salud es uno de los más trascendentes y sensibles, porque además este tipo de medidas generan demasiadas incertidumbres para las personas, sobre todo para aquellas que tienen enfermedades de alto costo, enfermedades graves, enfermedades donde no se sabe cuáles son los medicamentos que deben recibir. Entonces, este tipo de medidas son de mucho impacto para la sociedad. Luego nos corresponde velar, primero, porque los fundamentos de su toma hayan sido adecuados, y segundo, verificar que la entidad tenga la capacidad para mantener la garantía del servicio a la salud. Por eso fue que hicimos la intervención.
estamos pensando siempre en los usuarios. Bueno, nosotros también, señor procurador, y por eso en atención a los usuarios que son oyentes de Caracol Radio, le pregunto en términos muy generales, ¿qué tiene ese expediente entregado extemporáneamente? ¿Qué sustentos? ¿Qué tipo de anexos? Pues hay unos anexos documentales de actas que nosotros le solicitamos expresas, actas de comités que tuvieron que haber analizado sobre la estabilidad financiera, sobre el número de quejas, sobre la forma de atención de esas quejas, sobre la atención en salud. Son un sinnúmero de documentos que les exigimos, pero que además están citados por ellos en la misma resolución. Luego esperábamos encontrarlos, pues porque fue el soporte de la decisión que ellos tomaron. Entonces, estamos esperando la validación de que los documentos que nos entregaron efectivamente correspondan a los que sustentan el acto administrativo y que cumplan con los protocolos que exige la ley e incluso la jurisprudencia para poder tomar un tipo de decisión de las características de la intervención que se hizo sobre la nueva EPS y sobre Sanitas. Por ejemplo, en el caso de Sanitas, procurador, hasta ahora el único pronunciamiento de esa EPS dice que la intervención fue improvisada, ilegal, desproporcionada, discriminatoria. ¿Para ustedes por lo menos hay un indicio de alguna posibilidad de arbitrariedad en ese procedimiento? Mira, por mi condición de procurador delegado y de funcionario público, a mí me corresponde pronunciarme primero mediante providencias. En el caso dado me tocaría intervenir ante la jurisdicción contenciosa, entonces ese tipo de afirmaciones yo no las puedo hacer a través de un medio de comunicación. Mi responsabilidad es analizar la documentación entregada a las 9:40 de la noche de anoche, dentro del expediente que armaremos nosotros, porque no encontramos un expediente administrativo, y una vez evaluada esa información, pues tomaremos las decisiones que corresponda dentro del ámbito de intervención administrativa. Si es necesario, acudiremos a jurisdicción contenciosa y si no, pues simplemente cerraremos el expediente. Procurador, ¿por qué llegar al final del día? ¿Por qué de la jornada laboral más bien? El superintendente se quejaba y decía que a esa hora ya no se podían entregar los documentos, que ya las oficinas estaban cerradas. ¿Por qué llegar en ese momento que se quejaba el superintendente? No, discúlpame, en realidad nosotros llegamos a las 3:30 de la tarde. Lo que pasa es que el proceso de ingreso a la superintendencia tomó una demora bastante considerable, al punto de que yo tengo por allí el sello de ingreso. A nosotros nos permiten entrar prácticamente a las 4:15, nos atienden a las 4:30 y el superintendente llega a las 5:30. Nosotros no nos presentamos tarde. Nos presentamos a las 3:30. Lo que pasa es que los protocolos que usaron ellos para dejarnos ingresar fueron bastante extensos. Señor procurador, cuando usted dice que los protocolos fueron extensos, ¿es que hubo alguna obstaculización de la entrada de ustedes? ¿Alguien estaba como demorando la entrada o qué? No, lo que yo estoy diciendo es, nosotros nos presentamos más o menos a las 3:30 en una recepción, porque esto queda como dentro de un centro comercial, y nos anunciamos. Entonces, todo ese proceso de anuncio, mientras autorizan nuestro ingreso, después baja alguien y dice que nos va a atender personalmente el superintendente, después que mientras llega el superintendente que por favor nos atienda otro delegado. Este proceso tomó un tiempo largo y pues dio lugar a que entráramos en realidad o nos empezaran a atender como a las 4:30, 4:40, según se registra en la bitácora de ingreso de parte de ellos. Digamos, eso lo pueden verificar perfectamente con la bitácora de ingreso. Perfecto. Esta gestión que usted realiza tiene que ver con vigilancia. ¿Qué va a pasar con lo disciplinario con relación a todo este asunto? Precisamente como no es el área de mi competencia, te ruego me entiendas que no puedo dar una respuesta sobre eso. Se lo corresponde a la sala disciplinaria de la Procuraduría y yo pues no tengo injerencia en ello. Señor procurador, por supuesto hay que estudiar los documentos, pero dándoles una mirada por encima de lo que recibieron anoche, ¿es todo lo que ustedes necesitan o hay posibilidad de que ustedes en los próximos días soliciten más información o más documentos? Pues como quedó en el acta, la superintendencia manifestó que hoy enviaría o en el transcurso del día enviaría otros documentos que no nos fueron entregados anoche, y por supuesto si hay alguna otra información que validar, pues estaremos solicitando la información pertinente. Superintendente, ¿qué sigue ahora? ¿Ustedes reciben esta información y cuánto tiempo se necesita para que haya alguna determinación o qué sigue adelante?
Bueno, perdón, una aclaración pequeña. Yo soy el procurador delegado, no el superintendente. Y número dos, nosotros estamos ahorita en reunión, precisamente empezaremos a evaluar la documentación y por supuesto haremos pues las gestiones que correspondan dependiendo de la información que encontremos. Si nos falta información, solicitaremos una adicional. Si no nos falta información, procederemos a tomar decisiones en el sentido de continuar con intervención administrativa o la que corresponda de acuerdo con lo que nos muestren los procesos. 7:35, recuerdo un trino de Ramiro Bejarano. El procurador Luis Ramiro Escandón es suficientemente experto y serio como para mentir diciendo que no encontró en la Supersalud los soportes que justificaron la toma de Sanitas y la nueva EPS. Se empieza a ver muy evidente el atropello del Supersalud y la destitución de este. Es lo que dice el trino, sobre lo cual, por supuesto, no le voy a preguntar nada. Procurador, muchas gracias y suerte con esta diligencia. A ustedes muy buen día, que estén muy bien.